Bendiciones, pueblo de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo esté hoy en tu vida, que el Señor te bendiga y te guarde. Como siempre te digo, que hoy es un nuevo día para hacerlo bien. Hoy el Señor te dio la oportunidad de escribir una historia maravillosa. No permitas que este día, no permite, hermanos, que este día se pase sin tú estudiar la palabra de Dios. Hermanos, no salga de tu casa sin leer la Biblia, sin estudiar la palabra. El acto más terrorista que puede hacer un cristiano es salir de su casa sin la bendición de Dios. Hoy es un buen día y este programa lo hacemos para poderte y queremos ayudarte que tú salgas de tu casa con la bendición de Dios. Como siempre, nosotros hemos creado este programa para también memorizar la Biblia. Así que vamos a ver el verso que nos corresponde memorizar en el día de hoy. El versículo para memorizar de hoy, domingo 13 de julio del 2025, se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 17 y el versículo 3, y dice así: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo repito una vez más, Juan 17:3 dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y este es el primer versículo de la semana y esperamos que todos podamos hacer el esfuerzo de memorizarlo. Que el Señor les siga bendiciendo. También me gustaría, como siempre, animarles a que sigan apoyando la obra del Señor que nuestro ministerio hace todos los días a través de la radio y la televisión, proclamando el mensaje de los tres ángeles. Tomen nota de la pantalla. Ahí están las maneras de cómo ustedes pueden compartir los diezmos y las ofrendas del Señor con nuestro ministerio. Tomen nota del número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles detalles de cómo ustedes pueden utilizar cualquiera de esas maneras que están en la pantalla. Recuerden que desde el extranjero, desde cualquier parte del mundo, como aquí en Estados Unidos, ustedes pueden compartir diezmos, ofrendas, donaciones especiales que permitan seguir proclamando el mensaje de los tres ángeles por radio y televisión todos los días, las 24 horas del día, y también atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida. Que Dios bendiga a todos aquellos que generosamente compartan las bendiciones de Dios con nuestro ministerio para seguir adelante con la misión que el Señor nos encomendó. Queremos también, hermanos, pedirte que no te olvides de dar like, comenta, comparte, suscríbete. Esa es una forma también de cómo tú puedes ayudarnos. Y esta semana queremos ver a Jesús. ¿Qué título más maravilloso? Yo estoy seguro que a cualquier persona que usted le pregunte si quiere ver a Jesús, le diría que sí. Pues vamos a ver esta semana cómo o qué hacer para ver a Jesús. Tengo el privilegio de contar con un amigo, un hermano al que quiero entrañablemente. Le pedí que me acompañara en esta semana a grabar algunas de estas lecciones y él amablemente ha decidido venir a grabar conmigo. Así que ustedes que lo van a conocer, le pido que me le pongan también un like y me le den cariño al hermano José Franco. José Franco, ¿quiere saludar a las cámaras y decir algo? Gracias, hermano Ángelo. Sí, claro, es para mí un gozo y un placer estar aquí con usted para desarrollar esta lección de escuela sabática. Hermano, gracias por el cariño. Es recíproco ese cariño hacia usted, ¿verdad? Entonces, para mí es un gozo estar aquí. Qué lindo, qué lindo. Gracias. José, en el transcurso de las semanas te voy a hacer algunas preguntas porque sé que tu testimonio también es concerniente a que queremos ver a Jesús. Así que vete preparando y le doy gracias a Dios por contar contigo esta semana. Yo sé que no podemos comenzar sin la bendición del Señor. Así, José, que te voy a pedir, te voy a dar el privilegio de que tenga esta oración para comenzar esta lección. Si puedes orar por nosotros. Amén. Amado Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos.
Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí para desarrollar esta lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, una bendición para los que estamos aquí, que nos guíe, Señor, y pedimos una bendición también para los que nos escuchen, Señor. Prepara los corazones para recibir tu mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la Biblia, a través de la Biblia, nosotros encontramos que nuestros ojos tienen que ser limpios. De hecho, al final de la Biblia, nosotros somos representados con una iglesia que dice que ve, pero no ve, es ciega. Una cosa interesante, esa obra literaria de la iglesia laodicense, porque es una iglesia que dice que ve, pero Jesús le está diciendo, ustedes son ciegos. Y este título a nosotros nos lleva a ver una historia también maravillosa de algunas personas que quisieron ver a Jesús. Interesante que lo del pueblo de Dios no tenían ese afán de ver a Jesús, y algunos magos de otros pueblos se guiaron por la luz y llegaron y buscaron ver a Jesús. Esa es la historia literal de lo que vamos a estudiar, pero ustedes saben que el hermano Ángelo siempre le anda buscando la aplicación espiritual a todos. Así que voy a leer para ustedes lo que es el verso de memoria que se encuentra en Juan 12:24. Dice Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere llevará muchos frutos. Hermanos, marque ese verso, porque ese es el verso que todo cristiano debiera de grabar en su corazón, en escribirlo en algún sitio. Hermanos, Juan 12:24 tiene el secreto de la grandeza de la iglesia, del ser humano. Mientras usted y yo estemos vivos, no va a haber fruto. La vida cristiana no es una mejora de la vida pasada. Aquí Jesús lo está diciendo claro. Usted tiene que nacer de nuevo, y la única forma de usted nacer es muriendo. Ahora, palabras de vida del gran maestro, en la lectura adicional que nos da el autor, pero quiero leer lo que dice el deseado de todas las gentes. Únicamente por la muerte de Cristo podía ser derribado el reino de Satanás. Lo leo de nuevo. Únicamente por la muerte de Cristo podía ser derribado el reino de Satanás. Únicamente así podía ser redimido el hombre y Dios glorificado. Lo voy a leer de nuevo porque creo que en esas pocas palabras pudiéramos durar toda la semana. Únicamente por la muerte de Cristo podía ser derribado el reino de Satanás. Recuérdese la frase que dijo Jesús en la cruz. Esta frase contundente, que el reino le fue quitado. Ahora el rey de este mundo es echado fuera. Hermanos, ahí hay una palabra maravillosa para cada uno de nosotros. Únicamente mediante la muerte de Cristo podía derribarse el reino de Satanás, y únicamente así podía ser redimido el hombre y Dios glorificado. Hermanos, usted y yo estamos en este mundo para glorificar a Dios, pero solamente el que muera puede glorificar a Dios. Una persona que esté viviendo, esté viva, no glorifica a Dios. Y eso lo digo con toda la autoridad que me da Juan 12:24, porque Jesús entendió que para él ser glorificado tenía que ser enterrado. Y eso quiere decir, tenía que morir. El reino de los cielos, lo vengo diciendo desde la semana pasada, el poder del reino de los cielos se hace más grande, por decirlo, quitándose poder. Dios se quita poder y es glorificado. Para que usted y yo seamos glorificados, tenemos que despojarnos de nuestro poder y morir al yo. Bueno, ¿quién había buscado a Jesús? Esta es la historia ya real
de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Quién había buscado a Jesús en su nacimiento, al comienzo de su vida, y qué le trajeron? Hermano José, ¿usted quisiera ayudarme con esta pregunta? Mateo 2:1, y también va a leer el 2, el 10 y el 11. Sí, Le hermano. escucho. Sí, hermano, vamos a leer Mateo en el capítulo 2, 1, 2, 10 y 11. Aquí, Mateo, aquí nos está enseñando acerca de quiénes eran los que buscaban a Jesús, ¿verdad? Y qué le trajeron. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Vemos acá que unos magos estaban buscando a Jesús, el nacimiento, bueno, que había nacido, ¿no? Entonces llegaron buscando al rey de los judíos, ¿verdad? Entonces vemos acá también en el 10 y 11 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dice que lo adoraron como un rey, ¿verdad? Porque es lo que era, un rey. Entonces, le trajeron presentes. Estos presentes tienen una enseñanza, ¿verdad? Lo que significa cada presente tiene una enseñanza muy importante en esta lección. Dice que le trajeron oro. El oro. El oro están reconociendo que es un rey. Amén. Porque le trajeron oro. Amén. Dice, la Biblia nos enseña que Jesús es rey y señor de señores. Amén. En Apocalipsis 19:16 nos enseña que Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Amén. ¿Verdad? Entonces, el incienso, podríamos decir que son las oraciones, ¿verdad? Entonces, porque el incienso junto con la ofrenda iban juntos, Amén. ¿verdad? Entonces, pero hay una enseñanza más grande dentro de estos presentes, o en este presente que es el incienso. El incienso es símbolo del sacrificio de Jesús por nosotros voluntariamente. Amén. ¿Verdad? Amén. Jesús fue la ofrenda. Gloria a Dios. Y eso lo podemos ver en Efesios 5. Podemos ver, si ustedes me acompañan, en Efesios 5, podemos ver, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Amén. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Aquí vemos que, ¿verdad? Se entregó como ofrenda, en sacrificio como olor fragante. Amén. Por nosotros, ¿verdad? Para que nosotros tengamos vida. Amén. Amén. Ahora vemos que simboliza la mirra en esta enseñanza. La mirra era sacada de un árbol. Ese árbol lo golpeaban para sacar la sustancia y hacían perfumes de esa sustancia y también bálsamo. Entonces la enseñanza que nos deja es que Jesucristo se iba a ser golpeado por nosotros, por nuestros pecados, para que se convirtiera en bálsamo para nuestra alma
y representa la amargura y el dolor con el cual él tenía que morir, ¿verdad? Jesús es el regalo de Dios hacia nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Estoy contento de escuchar estos símbolos. Cada símbolo. La Biblia, hermano, es un libro que cuando usted comienza a buscarle, como digo yo, a leerla con el microscopio, a verla desde cada pequeño detalle, usted se da cuenta que cada regalo de estos representaba a Cristo en una de sus etapas. Una de sus etapas. Rey de reyes, ofrenda, también sacrificio por nuestra vida. Ahora bien, ¿quiénes buscaban a Jesús al final de su ministerio y a quiénes representa? Te voy a pedir, José, que si me puedes leer Juan 12:20. Juan 12:20 y yo voy a buscar Mateo 8:11. Sí, Juan 12:20 nos dice, había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fíjense que estas personas, estos griegos, recuérdense que nosotros estamos entrando, déjenme ver, la semana pasada, ustedes se acuerdan que estuvimos estudiando de cómo Jesús hace su entrada triunfal. La entrada triunfal es la entrada ya que lleva a Jesús a la cruz. Y nosotros hemos estado estudiando, yo le dije la semana pasada que ya lo que va a venir en este trimestre son las etapas finales de Jesús. Déjenme decirlo, no lo voy a decir que como que esto viene de mí, porque no viene de mí esta conclusión, pero en el espíritu de profecía, cuando habla de estos griegos, Elena G. de White, mirando detrás de la cortina, presenta a estos hombres que vienen a Jesús con el propósito de que Jesús lo visitara en su ciudad. Pero, ¿cuál era el precio de que Jesús fuera a visitarlo a su ciudad? Que no llegara a Jerusalén. ¿Y cuál era el propósito de Jesús ir a Jerusalén? Jesús tenía el propósito de ser glorificado. ¿Cuál era la glorificación de Jesús? La glorificación de Jesús era la muerte de cruz. Entonces estos griegos llegan donde Felipe, que de hecho Felipe tenía descendencia griega, por eso van donde él, porque dice, bueno, este de nosotros, le comentan, oye, nos gustaría que Jesús venga y nos predique a nosotros. Óigame. José, yo te voy a hacer una pregunta. Si a ti viene un inconverso y te dice, José, nos gustaría que tú vengas a nuestra casa y a predicarnos, ¿eso no sería una buena noticia para ti? Amén, claro que sí, sería una buena noticia. Cuando estos llegan donde Jesús, Felipe va donde comenta a otro discípulo y dice, mira, el movimiento está creciendo, quieren llevarse a Jesús a Grecia. Imagínense que Jesús hubiese llegado a Grecia, pero Jesús se da cuenta de lo que está pasando y sale, no me voy a adelantar porque la lección de la semana vamos a hablar más de eso, y sale y le dice a los griegos lo que leímos en el verso de que el grano de trigo tiene que morirse. Estos griegos, yo me imagino que dijeron, ¿de qué es lo que este hombre nos está hablando? Nosotros le estamos diciendo que queremos que él venga con nosotros y este hombre nos está hablando de que el grano de trigo tiene que morirse. Hermanos, por eso que yo digo que la Biblia es un libro emocionante. Usted se va a dar cuenta, si usted estudia este folleto y estudia esta historia con nosotros, cómo Jesús sabía lo que le estaba diciendo. Y luego estos griegos entendieron, porque cuando el grano de trigo fue sepultado, hablando de Jesús, ¿a dónde no ha llegado el evangelio hoy? A todo el mundo. Hoy no, que alguien que diga que no, Jesús no sabe. Jesús no fue físicamente a Grecia con ellos, porque el propósito de Jesús era más grande. Ahora Satanás quería desviar a Jesús de la cruz. Pero Jesús tenía un plan
en la cruz. Mateo 8:11 va a decir así. Voy a leer Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, a Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hermanos, aquí está la profecía. El cumplimiento de que usted dirá, bueno, pero Jesús despreció ya predicar el evangelio. No, Jesús como siempre, con una visión profética, Jesús veía el fin desde el principio. Y aquí está diciendo claro, van a venir del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora yo quiero hacerle la pregunta para que usted vea que la muerte de Jesús se cumplió todo esto. En el cielo va a haber chino, Sí, va a haber árabe, sí, va a haber africano, de todo, va a haber de todo. de todo. Eso es lo que está diciendo. Si yo traduzco ese texto en un idioma que usted lo pueda entender, aquí está diciendo, y os digo que vendrán muchos de China, de Arabia, de África, de El Salvador, de Argentina, de qué otro país, de Panamá, de qué otro continente, de todos los continentes va a haber en el cielo y se van a centrar con Abraham y con Isaac. Así que ya ese estatus que le ponían los fariseos al cielo, nosotros somos hijos de Abraham y por consiguiente somos herederos de la promesa. Ahora la Biblia está diciendo, Jesús está diciendo, van a venir de todo el mundo y se van a sentar a adorar. Así que Dios quiere en este momento que usted no pierda de vista, el reino de los cielos. Hay muchas personas, José, que queriendo hacer lo bueno, pierden de vista Jesús, el y camino. la meta. Estos que tú acabas de leer también, estos magos, fueron guiados ¿por qué? ¿Qué era lo que le decía a ellos que caminaran? Una estrella, fueron guiados por una estrella. De- Porque Ajá. estos magos, Ujú, ujú. en aquel tiempo, a Ajá. los magos también eran astrónomos. Ujú. Y les decían magos, pero ellos eran sabios. Qué buena aclaración. ¿Verdad? No, Adelante. no eran magos, eran Sí. sabios, Ajá, ¿verdad? Y también eran sabios y Ujú, astrólogos. ujú. Entonces, por eso ellos se pudieron guiar por esa estrella. Mire qué interesante, José, que estos magos no eran del pueblo, pero estudiaban las profecías. Y vamos a decirlo de esta manera, estos magos eran matemáticos, eran hombres estudiados, y ellos estudiando la astronomía se dieron cuenta de que en el cielo había una estrella que no se parecía a las otras. Esa no nos cuadra. De hecho, esta estrella, usted y yo creo que usted sabe que esta estrella era un ángel. Ese mismo ángel, esa misma estrella, pero voy a decir, este mismo ángel fue el que se le apareció a los pastores y le dijo, ha nacido en Belén. Usted conoce esa historia maravillosa. Esta misma estrella, los magos la ven, dicen, vamos a ensillar los caballos y vamos a perseguir esa estrella, porque esa estrella no es una estrella común. Y comienzan a caminar y llegan hasta donde el rey que se supone que supiera que en ese momento otro rey había nacido, y Herodes se siente amenazado. Pero eso lo vamos a ir estudiando en la semana. Lo que pasa es que el hermano Ángelo se emociona. Sí, sí, porque la Biblia dice que la Biblia nos hace saber también que sí sabían. Ajá. Ellos sí sabían, nos cuenta que sí sabían, ¿verdad? Ujú. Él pregunta, el rey Herodes pregunta Ujú. a sus sabios, ¿verdad? Entonces, si ellos le dicen que sí, que en Belén van a ser, Ujú. ¿verdad? Pero ellos estaban esperando a un rey libertador. Un rey que iba a levantarse fuerte, con los músculos, con espada, e iba a venir a acabar con la esclavitud. Sin embargo, el rey que nació fue el rey de Isaías 53. No había parecer en él, sin apariencia, como una raíz seca, feíto, por decirlo así. No Sin había atractivo. sin atractivo para que nadie lo desee por lo que parecía. No era un David o no era un Saúl, un gigante, un tipo imponente. Yo digo que la obra de Jesús es maravillosa. Ahora,
tenemos una cita del Espíritu Profecía para irle buscando fin al día de hoy. Si tú quieres, José, puedes leer el primer párrafo hasta donde dice el Salvador y yo leo la última parte. Si quieres, comenta y yo comento también de la parte y ahí terminamos el día de hoy. Ok. Nos dice, estos hombres, ciertos griegos, refiriéndose a los griegos, Ajá. vinieron del occidente para hallar al Salvador al final de su vida. Como los magos habían venido del oriente al principio, cuando nació Cristo, los judíos estaban tan engolfados en sus propios planes ambiciosos que no conocieron su advenimiento. Los magos de una tierra pagana vinieron al pesebre con sus donativos para adorar al Salvador. Así también estos griegos, representando a las naciones, a las tribus y a los pueblos del mundo, vinieron a ver a Jesús. Así también la gente de todas las tierras y de todas las edades iba a ser, dice, atraída por la cruz del Salvador. Amén. Qué bonita cita. ¿Quieres comentar algo sobre eso, José? Me llama la atención de que dice que vinieron de todo el mundo, ¿verdad? Pueblos, lenguas, tribus. Aquí nos está hablando de lo que usted estaba diciendo. Que eso representa, el occidente y el oriente representa de que todos vendrán a Jesús. Dice que vinieron, dice, por la cruz del Salvador. Vinieron atraídos por la cruz del Salvador. Amén. Mira, aquí hay una cosa interesante también antes de leer mi párrafo, y es que hay un texto en la Biblia que dice, tú lo vas a terminar, yo lo voy a comenzar y tú lo terminas, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice? Que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Ese texto, José, ese texto, los musulmanes no lo entienden. Ese texto, los budistas no lo entienden. Ese texto en la India, todas esas religiones de la India no pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque ese texto presenta lo que es el cristianismo. Y el cristianismo hace que el Dios del cristianismo descienda y se haga criatura y Él tome la culpa tuya y mía y la carga sobre Él para que nosotros seamos libres. Las religiones musulmanas y todas las otras religiones que no son cristianas, el pecador, por decirlo así, el individuo carga con su culpa. Por eso las otras religiones se golpean, se tiran a ríos, se sacrifican los hijos, porque ellos cargan la culpa de que Dios esté enojado conmigo y yo tengo que hacer algo para calmar la ira de mi Dios. Ahora miren cómo el cristianismo, cómo la cruz hace un trabajo maravilloso, y es que Dios viene y Él carga la culpa de nosotros. Usted dirá, bueno, ¿para dónde va el hermano Ángelo? A dónde voy, hermano, es que no hay un lugar en el mundo, no importa la religión que sea, que cuando la cruz de Jesús entre, no cambie el corazón de las personas. El que entiende el mensaje de la cruz, automáticamente se siente libre. Y eso es lo que ha liberado a toda la tierra, el mensaje de la cruz. Por eso cité, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. Miren cómo, díganme. También adelante. de este texto me llama la atención adelante. que dice que su pueblo, los judíos, estaban engolfados, ¿verdad? Que no entendieron el advenimiento. O sea que ellos habían leído, pero no habían entendido o no quisieron entender. Y todavía hoy en día no entienden. Que era Jesús, que era el Mesías, el que había nacido y el que había venido, ¿verdad? Entonces, y a algunos en este tiempo nos pasa igual, ¿verdad? Bueno, esa palabra engolfado es como de orgullo, de gordo, de que estaban ensimismados, sería la palabra hoy en día. De que nosotros sabemos, estamos esperando. Y todavía hoy en día, la ignorancia de Jesús los tiene ciegos, hermanos. Por eso el autor maravillosamente puso, queremos ver a Jesús. Porque hay muchas personas
que están engorfados y no han podido ver a Jesús. A Jesús. La lección termina con un párrafo que dice: algunos suponían que habían echado a los sacerdotes y gobernantes del templo y que iba a tomar posesión del trono. Está hablando de Jesús en la llegada a Jerusalén. Cuando él entró tumbando mesa, dijo, bueno, este ya vino en un burrito en la entrada triunfal. Ahora está tumbando mesa y sacando a los sacerdotes del templo. Ya, ahora sí este hombre se va a hacer rey. Y iba a tomar posesión del trono de David y reinar como rey de Israel. Habían hecho circular ese rumor. Los griegos anhelaban conocer la verdad acerca de su misión. Estamos leyendo en El deseo de todas las gentes, página 574. La noticia de Jesús ya estaba circulando en los ámbitos. Jesús, déjeme decirlo en un idioma para que usted me entienda, ya Jesús salía en todos los periódicos. Y los griegos querían ser parte de ese movimiento también. Oye, Jesús, pero tú eres un líder, queremos que tú vengas a Grecia. Y usted sabe que en Grecia estaba la escuela de los pensantes y las palabras de Jesús eran palabras profundas y ellos necesitaban que Jesús fuera a Grecia. Y Jesús termina diciéndole a ellos, miren, vayan con Dios porque este grano de trigo va a tener que ser enterrado. Tiene que morir para llevar fruto. Que el Señor hoy permita que usted y yo muramos, porque la única forma de que la iglesia y usted y yo llevemos fruto es como, José, Muriendo. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga, yendo a la tierra. Y esa es, el Señor permita que usted en el día de hoy y yo podamos ser puestos en la tierra para llevar mucho fruto. Permítanme orar con ustedes en la mañana de hoy o tarde, a la hora que usted esté mirando, para que usted y yo seamos como ese grano de trigo. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Amén. Nosotros queremos verte, así como dice este autor en este título maravilloso. Que el anhelo de nosotros sea verte y reconocer que si el grano de trigo no cae en la tierra, no puede llevar muchos frutos. Quizás, Señor, nosotros estamos escaseando en fruto porque no queremos morir. Pero, como dice Pablo en Romanos, nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Así que permítenos decirlo de esta manera, mátanos para que puedas reinar tú dentro de nosotros. Amén. Gracias, Señor, por escucharnos y darnos el día más maravilloso que tú puedas ofrecernos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén.